aquel 1958, el comienzo de una aventura que a 60 años de distancia tiene a Radio Caribe en el corazón de su pueblo. En este lugar comienza su historia. En 1955, el gobierno del dictador Fulgencio Batista adopta varios cuerpos legales que instrumentan y ponen en práctica las zonas francas y turísticas de Isla de Pinos. Esto propicia mayores facilidades a las inversiones extranjeras, incentiva la construcción de hoteles y fomenta el turismo. En estas condiciones, un avispado hombre de negocios, Francisco Cajigas García del Prado, quien había acumulado un gran capital, fija su atención en las facilidades que Batista, su amigo incondicional, había creado en Isla de Pinos. Compró tierras, la mayor parte de las acciones de la planta eléctrica, que se convierte en la compañía Nueva Era, el 50% de la compañía de vapores Isla de Pinos, una buena parte de las acciones de la compañía de aviación Aerovías Q, especializada esta en el traslado de correspondencia y mercancías, y que con el capital aportado por Cajigas se extiende a la transportación de pasajeros, en su mayoría turistas estadounidenses. La cima de sus inversiones en Isla de Pinos fue la creación de una agencia del Banco de Fomento Comercial autorizado por el Banco Nacional de Cuba, pero con fondos mayoritariamente del propio Cajigas García del Prado. Pero para dar personalidad a Isla de Pinos y como parte del andamiaje publicitario con revistas de propaganda turística y hasta periódicos impresos en tela de seda, era necesaria una emisora radial. No hay testimonio alguno de cuándo fue traída a Isla de Pinos la planta transmisora de 225 UAC, pero en los archivos de la Delegación del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente del territorio aparece un documento de Pedro María González, quien al parecer fue responsable, depositario, administrador y director de la planta radial de Cajigas. En tal documento se expresa que la emisora transmitía desde lo que fuera un pequeño taller de autos propiedad del señor Francisco Cajigas, situado en la actual calle 18 entre 39 y 41, nombradas entonces, según documentos existentes, como calles Martí y Norte, Martí y Céspedes. El mismo documento de Pedro María González, que obra en el archivo municipal del Xigma, refiere que la emisora fue trasladada por un tiempo breve para el poblado de Santa Fe. No aclara ni razones ni lugar donde fue ubicada. La naciente radioemisora se asocia con la compañía operadora de circuitos radiales S.A., cuyos principales integrantes parecen haber sido el propio Francisco Cajigas García del Prado como presidente y Edelberto Pérez Rubio, director general. Este Edelberto Pérez Rubio era administrador de una emisora habanera que se llamaba Radio Caribe y contrata los servicios de 4 de sus empleados, entre los que se encontraban Pedro Marín, Roger Gómez del Olmo, José Pepe Vila e Ibrahim Apú, quienes llegan a Isla de Pinos en los primeros días del mes de diciembre de 1958 para fundar la CMBN, La Voz de Isla de Pinos. Retorna así para Nueva Gerona la incipiente planta transmisora de 225 watts y se ubicó en la casita del patio de la agencia del Banco de Fomento Comercial, lugar donde también se improvisó la cabina de transmisiones y desde donde comenzó a emitir el 15 de diciembre del propio año 1958. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde. Pocos días después de haberse inaugurada la emisora radial, triunfa la Revolución Cubana. Cajigas abandona el país.
Transmite La Voz de Isla de Pinos, Cuba, territorio libre de América. Jesús Montanero Pesa y Armando Jardávalos llegan de visita a la emisora. Identifican a Ibrahim Apú como miembro del movimiento 26 de julio y le encargan mantenerse en la emisora por lo menos los primeros tiempos debido a la importancia que tenía este medio de comunicación. Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde. Ya se comenzaba a hacer una programación más comprometida con el proceso, más comentarios políticos, editoriales con mayor profundidad y marchas grabadas que se habían traído de La Habana. Isla de Pinos, maravillosa, isla de luz, por cubana y perdonita, que mereces que te llamen isla de la juventud. A inicios de 1966 llega a la isla Manuel Andrés Mazorra. Llego al lugar donde ya sería mi trabajo futuro. Y era detrás del edificio de la agricultura ahora, era el plan especial. Y ese local era un pequeño local, un poco más o menos como este, dividido en 3 pedazos. Cabina de locutor, control y un espacio para la fonoteca y la oficina, todo mezclado. Todo era con discos, eran discos y 2 platos y una consola. El transformador estaba allí mismo dentro de la emisora. A las 7 de la mañana tenías que llegar y encenderlo. Así funcionaba la emisora, con una programación de 18 horas, de 6 de la mañana a 12 de la noche. 9 mujeres trabajan como operadoras y locutoras en la radio Pinera en ese momento, y ninguna había sido capacitada para desarrollar esta labor. Pero de forma autodidacta se iban formando y eran capaces de hablar ante el único micrófono que existía en el reducido local. 9 muchachas de diferentes edades. Y esas muchachas lo mismo eran locutoras que operadoras o productoras de programas. Isla de Pinos, maravillosa, isla de luz. Transcurría la segunda mitad de los años 60 y era necesario realizar cambios en aquella virgen programación que ya no era un simple experimento, sino que contaba con capital humano suficiente para emprender nuevos retos. La emisora no tenía noticiero y siempre la meta de un radiodifusor es que las noticias son la esencia y el centro de tu programación. Y nos dimos a la tarea de comenzar a localizar personal que pudiera ayudar a preparar los noticieros y sobre todo reporteril. Ahí aparece entonces, voy al Comité de la Juventud, ahí en la calle 39, y tenía un viejo amigo que era el secretario de la Juventud de la isla, Juan Francisco Sosa, un habanero de Bauta. Nos conocíamos desde allá de La Habana. Y Sosa me brinda también el apoyo para lograr incrementar en personal con posibilidades. Y ahí aparece un muchacho que responde al nombre de Ernesto Medina, que era el responsable de pioneros de la juventud en aquel momento. Y bueno, Mazorra me dijo, tienes la misión inicialmente de, que es lo que yo estoy haciendo algunas veces, hacer aquí boletines informativos. Vamos a comenzar con boletines informativos. Y así comenzamos, boletines de 3 minutos. Incluso hacíamos boletines
varias veces al día. La emisora tenía una moto asignada. Yo no sabía manejar el moto. Y Ernesto sí sabía manejar moto. Y ahí mismo llegamos y dijimos, tú eres el reportero que tiene que recorrer todo el territorio buscando noticias. Pero buscando noticias sin grabadora. Noticias con las notas. Deciden hacer una micropresa. Y bueno, aquello se inauguró, fui para allá, periodista, corriendo para allá, cojo mi noticia, llego y le escribo correteando, porque eso fue por la mañana. ¿Y quién te dice a ti que Mazorra, que habíamos trabajado, porque el dicho sea de paso, ¿no? como le dije ahorita, nosotros trabajamos mucho de madrugada aprovechando los recursos, pocos recursos que teníamos. Y entonces llego y preparo la información, está dando la noticia, está una compañera que le decían Cookie, locutora nuestra, y con la misma da la noticia de que se había inaugurado una micropresa, y esa micropresa debía embalsar 300 metros cúbicos de agua. Y entonces Mazorra, que estaba sentado conmigo allá afuera, oyendo el noticiero, dice, pero Medina, ¿cómo es eso? Él no me decía realmente Medina, él me decía Ernesto siempre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que 300 metros? Sí, Mazorra, 300 metros cúbicos de agua. Pero ¿cómo 300 metros cúbicos de agua? Eso es un charquito, Ernesto, un charquito. Digo, pero, ay, espérate, son 300.000 metros cúbicos de agua. En 1966 y principio del 67, el pequeño mundo radial pinero se fortalecía. Contaba con una buena audiencia y aceptación en el pueblo pinero. Al yo llegar, presto más atención ya a la programación integralmente. Radio Isla de Pinos, que era como se llamaba para esta fecha, adquiría gran importancia en la sociedad y se hacía imprescindible crear nuevos programas, ampliar horarios de transmisión, incrementar estudios y tener más disponibilidad técnica. Porque ya fue creciendo la cantidad de personal que había en la emisora. Estaba Cookie, Osterlinda García y Carlos Ojeda, que también estaba como segundo allí en la emisora. Se imponía construir una nueva emisora. La gobernadora de La Habana era la doctora Raquel Pérez de Miret. Raquel tenía a su cargo todos los municipios de La Habana. Y vino a la isla, y ahí en el bambú, una gran reunión en la que yo atrevidamente me paré, pedí la palabra y le pedí ayuda para que pudiéramos ampliar en 80 metros cuadrados el local aquel de allá del Parque de la Cotorra. Comienza así un fuerte proceso de cambios. Y se buscó un local que tuviera las condiciones, un espacio, las condiciones porque allí no las había, para ampliar. Y entonces se decide preparar el proyecto de la emisora aquí. Todavía se llamaba Radio Isla de Pinos. Sin pérdidas de tiempo, Manuel Andrés Mazorra emprende la tarea. Aparece esta ubicación en un lugar tranquilo, no pasaban guagua, la biblioteca al frente, y en este espacio que era un parquecito se decide hacer la emisora. Comienza la construcción de la nueva emisora. Comenzamos ya a trabajar paralelamente en la programación y en el proyecto de construcción de la emisora. Vino personal de la José Plan para ayudar. Nosotros en movilizaciones íbamos también a trabajar allí. La juventud estuvo al frente de este proyecto. Yo siempre he dicho que la juventud fue determinante. Cuando hablo de la juventud, no solo me refiero a la Unión de Jóvenes Comunistas, me refiero, aunque tiene mucho que ver, en el fortalecimiento de la radio en la isla, sino en el impulso juvenil
que se le dio a la isla en un momento después que el ciclón Alma, el huracán Alma, en el año 66, en junio del 66, acaba con millones de cosas, pero acaba hasta con la antena de la emisora. Esta fue una de las 100 obras que con decisión asumió la juventud en Isla de Pinos, que a los pocos meses, con esa pujanza de los jóvenes, ya se había terminado la parte más importante de la construcción. Su director decide pronto transmitir desde el nuevo local. No estaba terminada, pero se dijo que se iba a inaugurar y se inauguró así sin terminar, y desde allí empezamos a transmitir. Ya te digo que en la época de Mazorra eran las cosas así, él se proponía algo y él lo lograba. El comandante Jesús Montané Oropesa fue una figura indispensable en el desarrollo del territorio pinero. La emisora de radio local fue una de sus preocupaciones, pero por sobre todas las cosas, también una de sus ocupaciones. Se logra hacer la emisora, se logra construir, pero no teníamos aire acondicionado. Un problema, este estudio cerrado completo, pero sin aire acondicionado. Y visita la isla Jesús Montané Oropesa. En aquel momento, el comandante Montané era el ministro de Comunicaciones. Tenía que ver con transmisiones, tenía que ver con muchísimas cosas más. Y siempre que el ministro llegaba a la isla era muy, como es su territorio también, era muy fácil de comunicarse con él. Y le invito, le digo que estamos terminando la construcción de la emisora y que si puede hacernos la visita. Y Montané llega aquí y recorre la emisora y ve a los muchachos y a las muchachas trabajando en condiciones de un calor tremendo, con ventiladores, no había aire, y ya saliendo, cuando ya yo creía que todo estaba perdido, que él no me había entendido lo que yo quería que él nos ayudara a resolver, se vira para el ayudante y le dice: chico, en el laguito, en el antiguo Jardín de Pioneros, no, Palacio de Pioneros, en el antiguo Palacio de Pioneros del laguito, hay un equipo de aire Carrier de 5 toneladas. ¿Por qué no le mandamos a que lo desmonten allá y lo traigan para acá? Y así fue. La nueva emisora, con mejores condiciones creadas por su propio colectivo y el espíritu de lucha de su director, demandaba con urgencia de personal para laborar en el maravilloso mundo de la radio. Jorge Charles Urquiza viene como estudiante en una escuela tecnológica, pero él venía a la emisora casi todos los días con reportes escritos a mano. Y era un corresponsal voluntario. Como él, puedo decir decenas de nombres que fuimos logrando ir acercando a la emisora y ya teníamos corresponsales voluntarios. Uno de esos jóvenes es Abelino Cabrera, quien se incorpora como corresponsal voluntario. Me daban informaciones a la emisora, a veces con un guagüero que venía para acá yo mandaba mi notica por teléfono, de distintas formas yo mandaba la información, otra vez se la traía. Y así, y ya entonces ya cuando yo cumplí mis 2 años ya yo me podía ir, pero entonces Mazorra y los compañeros de Medina y Cándido Domínguez, que eran los que atendían fundamentalmente los dirigentes de la emisora, me captaron, me trajeron para la emisora a mediados del año 69. Entré como redactor y eso ahí. Después pasé a reportero y empecé a trabajar ahí como periodista empírico. Empecé también a pasar cursos y a superarme como periodista. En el archipiélago cubano, territorio libre en América, Radio Caribe, desde la isla de la juventud. El 26 de julio de 1967, la emisora Radio Isla de Pinos es inaugurada con el nombre CMBY Radio Caribe. Entonces hizo una encuesta para que las personas llamaran y dijeran qué nombre deseaban que tuviera la emisora. Orientado por el capitán Núñez Jiménez, Antonio Núñez Jiménez, de que Cuba es un archipiélago. Y comenzamos a identificar la emisora como
en el archipiélago cubano, territorio libre en América, Radio Caribe, desde la isla de la juventud. Nacimos hace 60 años y adoptamos el nombre de un mar, Caribe, porque queríamos ser cauce con identidad clara, profunda y transparente. Y todavía no se había declarado oficialmente Isla de la Juventud. Isla de la Juventud se lo escuchamos decir a Fidel en la inauguración de una de las presas aquí de los embalses en la isla. Y él habló de la pretensión de hacer de esta la isla de los jóvenes, la isla de la juventud. Pero oficialmente todavía no había cambiado el nombre, ni había una disposición, pero ya la emisora se identificaba desde la isla de la juventud. En el archipiélago cubano, territorio libre en América, Radio Caribe, desde la isla de la juventud. A partir del año 1978 y 1979, se produce el cambio de jóvenes que habían venido a la reconstrucción de la isla. Llega un momento en que la necesidad nuestra en la isla de personal era tal que le propusimos al jefe de capacitación del ICR hacer una visita a la escuela y llegar con los muchachos a entusiasmarlos para que pudieran hacer no su práctica docente, sino ya como trabajadores. Y surge un grupo, eran 2 camarógrafos graduados, eran 3 realizadoras de sonido, una locutora, y era ese grupo de muchachos y muchachas que vienen a fortalecer profesionalmente la emisora. En el archipiélago cubano, territorio libre en América, Radio Caribe, desde la isla de la juventud. Entre aquellos jóvenes de la escuela Más Revolución estaba también Doris Cairo. Y tenía mucho miedo a hacer la locución, aunque ya me habían cantado por la buena voz, por la dicción y demás, pero yo, muerta de miedo, no quería ser locutora. Pero Mazorra, con ese olfato que tiene, yo llegué un día 6, nunca fui operadora de audio. Un día 14 de febrero de ese mismo mes que llegué, ya estaba sentada en una cabina haciendo locución con otro compañero. Años más tarde, aquella joven tímida transita por varias especialidades de la radio y termina asumiendo la dirección de la emisora durante 23 años. Pedro López Cerviño, en estos momentos fallecido, una persona que quisimos muchísimo, también buen hacedor de radio, además escribía, muy buena pluma, estaba de director de la emisora. Y se le presenta un problema y me dicen a mí que tengo que estar, o debo estar 3 meses como aguantando ahí como director. Yo con tremendos miedos dije que sí, por 3 meses. Esos 3 meses se convirtieron en 23 años. Al poco tiempo de su fundación, Radio Caribe produce programas de gran aceptación. Habían quedado atrás los tiempos del inicio. Ahora se trataba de una radio más apegada al pueblo pinero. Otro estudiante de la escuela de carpintería, que por las condiciones que tenía en su voz, lo fuimos entrenando como locutor, que era Luis Rodríguez, y por ahí viene la historia de Emiliana, la madre de Luisito, que venía a verlo periódicamente hasta que le propusimos a Emiliana quedarse aquí colaborando con nosotros. Casi todos los meses venía a la isla Carlos Puebla con los tradicionales. Ya era habitual en Carlos pasar por aquí, por la isla, y con su grupo recorrer los campamentos donde se estaban edificando tanto construcciones como plantaciones de cítricos y otras variedades. Y Carlos Puebla venía a un albergue, se quedaba en un albergue del Ministerio de Cultura, a la salida aquí al lado del río Las Casas. Y
Carlos se levantaba por la mañana y arrancaba con su guitarra para el albergue nuestro. Y Emiliana le servía el café. Emiliana se responsabilizaba con el café, no solamente el de Carlos Puebla. Y la canción es porque Carlos descubre que Emiliana daba varios viajes en el día, desde el albergue a la emisora, y le traía café a los trabajadores de la emisora. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Hemos sido convocados a ser un medio para la gente, para los ciudadanos, porque el compromiso tiene que estar con nuestros oyentes. Pero hace falta esa bomba que tiene cada realizador, cada creador que vibra en el programa, sea de lunes a domingo, que sea de madrugada, que sea sábado, que sea domingo, que sea a cualquier hora, pero que usted lo siente y es una necesidad espiritual de lograr llevar ese mensaje, que es un mensaje que es tuyo, pero que tienes que compartir. Tienes el deber de compartir con los demás. Ese Premio Nacional de Radio del año 2012 es una cosa que me llenó de satisfacción. Lo tengo no solamente como un diploma en una pared, sino como la convicción de que la radio es mía, yo soy de la radio, Radio Caribe es mío, yo soy de Radio Caribe. En estas décadas, muchos han dejado huellas que han calado profundamente en el pueblo pinero y algunos de ellos trascienden a emisoras de radio y televisión nacionales. Entre ellos, Malena Negrín, Manolo de la Rosa, Ismael Tantac, Juan Carlos Tejeda, Amado Casero Morel, Alberto Rodríguez Ramos, Ibrahim Apuc, Andrés Mazorra, Rafael Cao, Alberto Rigual, Marta Martínez, Mariela Pérez, Rafael Serrano, Antonio Nápoles, Carlos Fuentes, Julio Acanda, Flora Gómez, Mina Rodríguez Pantoja, Marixa González y Lorenzo Verdecia Arias. Una increíble historia ha vivido la radio pinera. Este ha sido, sin lugar a dudas, la voz del pinero. Caramba por ver algún majá, y como tiene apuro la llevaré a la cueva en donde le aseguro, caramba, que pero